buenas. Hoy nos encontramos con Francisco Javier Calderón, hermano mayor de la Cofradía de la Soledad. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros siempre. Quedan poquitos días para que comience la Semana Santa. ¿Cómo prepara la Cofradía de la Soledad estos días previos a esta celebración? Bueno, como todas las cofradías, la nuestra además tiene el incentivo, diría yo, o el plus añadido en este momento de realizar el triduo prácticamente en las mismas fechas de la Semana Mayor, concretamente una semana antes, ¿no? Este próximo miércoles, jueves y viernes, celebramos el triduo, que es los cultos de veneración más importantes de nuestros sagrados titulares, y bueno, es ya pues el aldabonazo definitivo para pensar que estamos ya, podríamos decir, en capilla, ¿no? Pendientes ya de nuestra salida en estación de penitencia del Jueves Santo con ese maravilloso Cristo de la Paz y del viernes con la Señora de Melilla, con la Soledad. También le quería preguntar por los portadores. Este año, ¿cómo ha sido la respuesta de los melillenses? ¿Han cumplido el cupo? ¿Se han quedado algunos vacantes vacías? Cuéntanos un poquito este año cómo ha sido todo eso. Vamos a ver, yo siempre digo que tenemos que ser realistas con nuestra, para la redundancia, con nuestra propia realidad, ¿no? Nuestras propias características de ciudad y de melillenses como somos, ¿no? Entonces, concretamente, es verdad que hay bueno, pues posiblemente en algunas cofradías una dificultad importante en poder coger el número necesario de portadores para aportar realmente los tronos de una manera digna. Nosotros hasta ahora mismo hemos tenido, no sé, la suerte de no tener una dificultad agravada en el Cristo de la Paz, algo, indudablemente. Antes teníamos, podríamos decir, el overbooking en una frase cotidiana y coloquial, y hoy día pues no tenemos un overbooking, pero sí rozamos el necesario número de portadores como para llevarlo con la grandeza que un trono como el de las características del trono del Cristo de la Paz requiere. Entonces, bueno, ayer me comentaba el capataz que íbamos por ya 89 o 90 portadores. Lo normal y lo ideal es que lleguemos a 95, 100. Todavía faltan días y prácticamente yo creo que vamos a llegar al cupo sin ningún tipo de dificultad. Y con respecto a la Soledad, que es un trono indudablemente mucho más chico, y bueno, yo es que en este caso no soy objetivo, ¿no? Bueno, no lo puedo ser, soy subjetivo, soy Soledad pura desde que nací, casi antes de nacer, ¿no? Entonces, no ha tenido dificultad la Soledad, nunca para llevar, y siempre ha ido además portada. Seguro que esa cifra se ha alcanzado con nuevas generaciones y sobre todo con las mujeres de trono, ¿no? Que poquito a poquito se han ido visibilizando esa labor tan grande que hacen y sobre todo aquí en Melilla, ¿verdad? Sí, bueno, a mí me sorprendió, bueno, eso de Melilla, efectivamente, nuestra realidad, ¿no? Si somos 85.000, 86.000 melillenses, de los cuales de religión cristiana somos 45, 50.000, o 40, practicantes, no sé el porcentaje, y que no tengan la necesidad de cambiar el chip durante la Semana Santa, que es normal, que es necesario, además que nos hemos acostumbrado todos a que se necesita hacer un parón y disfrutar fuera de la ciudad a veces y tal, pues somos los que somos. Y un Jueves Santo en Melilla, pues se necesitan 600 portadores para llevar los diferentes tronos de las diferentes cofradías que hacemos estación de penitencia ese día. Lo que te quiero decir con esto, que a veces, bueno, pues hay dificultades para tener portadores, y hay otras cofradías que tienen realmente esa dificultad. Bueno, como antes te contaba, nosotros, no sé si me he ido a otra pregunta, que no sé exactamente. No, simplemente el papel de la mujer de trono. El papel de la mujer de trono, perfectamente. Nosotros asumimos esta historia, nos ha costado, no es que seamos no feministas, vamos a dejarnos de toda esa historia, porque aquí la mujer tiene un papel preponderante en la cofradía, la mujer tiene desde siempre. Y no es que se dedicara a vestir a la Virgen, porque la mayoría de los vestidores de la Virgen son hombres, la mayoría de los vestidores realmente de la Virgen son hombres. ¿Por qué ella, si tiene el mismo sentimiento que tú, no lo puede llevar, ¿no? O sea que eso está claro. Entonces yo fui uno de los convencidos en esta última etapa y uno de los que la propuso Entonces, desde el año pasado, nuestra cofradía está portando, es portada también sus tronos por mujeres.
Entonces, bueno, indudablemente es un hándicap positivo en el aspecto de un mayor número de posibilidades de personas que puedan portar. Entonces, pues ya te digo, el papel de la mujer siempre lo hemos considerado importantísimo, y la integración en el tema de un trono, pues de una manera racional como cualquier actividad más que se desarrolla en la cofradía. Me ha comentado anteriormente que todavía quedan unos días y la gente se sigue apuntando. Si yo, por ejemplo, me quiero apuntar para sacar cualquier Cristo de su cofradía, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos para ello? A ver, nosotros, para llevar el Cristo, iba a decir un poco más fácil, bueno, para llevar la soledad, desde luego tienes que llevar una cierta antigüedad en la cofradía, pues por el hecho eso de que tenemos las plazas mucho más limitadas y hay muchísimas personas que quieren sacarlas. Entonces no es por decir, no, es que ponemos, no, o sea, primero para ser portador de un trono, lo primero que tienes que ser cristiano y cofrade. Que incluso, bueno, si sin ser cofrade posibilitamos el que, siendo cristiano, claro está, posibilitamos el que pueda sacar el trono sin ningún tipo de problema. Y entonces, bueno, pues cualquiera que quiera sacar el trono del Cristo de la Paz, concretamente, con venir por las tardes de 5 a 7, que estamos aquí, hasta bueno, y después a partir de las 8:30, pues no hay ningún tipo de problema, se puede totalmente, bueno, comentarlo con el capataz, dar sus datos, y se le talla y bueno, se le dan las instrucciones propias y puede sin ningún tipo de dificultad. Y hacemos desde luego una invitación sin ningún tipo de duda, que somos una cofradía abierta a todo aquel que quiera, desee. Y pues, el tema de la soledad es un poquito más difícil, pues por el hecho de que te comentaba, del número más limitado y bueno, y por las muchísimas solicitudes que tiene. Hay mucha gente que lleva esperando mucho tiempo. Entonces, además, la plaza en propiedad no se adquiere hasta que pasan unos ciertos años llevándolo el trono y demás. Y entonces, concretamente este año, te digo, en la próxima reunión que tengamos, el próximo viernes de Dolores, cuando termine el triduo, habrá donde se aplicaremos un baremo que se estableció por la Junta de Gobierno hace años ya, y se aplicará el baremo. Entonces se adjudicarán las plazas a puestos a aquel que le corresponda, ¿no? Ya tenemos todas las solicitudes hechas, bueno, me imagino que los capataces ya tienen todas las solicitudes hechas, recibidas, y se baremará, como te digo, para poder acceder a las plazas. No obstante, siempre hay, bueno, se dice que es por una posibilitación para el hermano mayor y tal, de tener una plaza o dos, pues para alguna persona que en algún momento determinado, incluso sin ser cofrade, pues tiene una necesidad imperiosa por miles de razones, a veces, miles de razones, que solo aquel que va a llevar a la Virgen lo sabe, ¿no? Y quién somos nosotros para hurgar más de lo que se debe dentro del interior de cada persona. Entonces, en algún momento determinado se ha dado ese honor, pues bueno, por algunas circunstancias especiales, pues a determinadas personas que han venido, han expuesto su situación, su necesidad y tal, y han podido acceder a llevar el trono. Realmente eso es un enganche que imprime carácter, o sea que esa persona normalmente ya a partir de ese momento quiere volver a sacar el trono sí o sí, ¿no? ¿Por qué? Pues no sé, porque la soledad es la soledad, o sea, ya te digo que no puedo ser objetivo en este tema. ¿Que por qué es la soledad? Pues posiblemente por su recogimiento, pues por su silencio, por llevar todo el tema de las luces apagadas, solo rezar con el Santo Rosario todo el mundo detrás, sus sitios muy especiales de recorrido, ¿no? Subir por la calle López Moreno, pero iniciar después la subida a la calle Cánova por las escaleras. Tú con el poco tiempo que llevas no has tenido la oportunidad de verla, pero subir la Virgen por las escaleras, que tiene su dificultad, indudablemente, pero vamos, que no es ningún alarde, ni hacemos aquí una demostración de fuerza iba a decir de hombría, tampoco de hombría, porque ya puede ser de hombres o de mujeres, de hombres de trono, de personas de trono, de portadores de trono y portadores de trono. No se trata de eso. Se trata de llevar a la Virgen a su demarcación, a su barrio, a su entorno de siempre, que es Ataque Seco, y subirla con toda la dignidad. Quiere, pues por tenerla, por guardarla, y procuramos que solo se lleve una, o que coja una, pero estamos hablando de 3.500 velas. 3.500 velas significa, y no llegamos a cubrir la avenida entera, nos llegamos, pues después de la tribuna un poco más, porque no llegan, porque se acaban, se agotan, aunque este año me parece que hemos llegado a 4.400 o algo así, lo que tenemos preparado.
¿Qué quiere decir esto? Y además pedimos a la gente, yo creo que los capataces de la Soledad en este caso, con mucho tino y con mucha visión de la necesidad de ese penitente de acera, de que se acerque a su Virgen, en vez de verla de lejos, que se acerque y casi que la toque y que vaya al lado, que la arrope, ¿no? Entonces, bueno, eso, la avenida transformada, la luminaria encendiéndose al paso de la Virgen, normalmente, esa noche es una noche que es apacible, normalmente, de luna llena desde el Jueves Santo, pues te hace una visión de una pasión de Semana Santa extraordinaria. Es la Virgen que su hijo acaba de morir y que lo sabe, ¿no? Es la madre que va llorosa. Entonces llega además al medio de la avenida y se le hace el desagravio, que es otra tradición de siempre, que se le da el honor pues a algún cofrade, a alguien relacionado con la cofradía, a alguien relacionado con la Semana Santa, que tiene el honor de hacer ese desagravio a la Virgen. Y bueno, y después el recorrido que ya finaliza, pasando por Cervantes y terminando ya subiendo por Ejército Español y termina aquí en el templo, que ya cuando la Virgen entra, pues es cuando se enciende nuevamente, porque antes hemos salido en una ceremonia interna con todas las luces apagadas, que se dan al aldabonazo en la puerta de salida, que es otro de los momentos. Por eso te digo que el tema de la Soledad, además hubo un parón en Melilla, aquellos que somos ya viejos en esta historia, hubo un parón de casi 8 años que no salieron procesiones. Bueno, pues que el obispado entendió que no se salía por una forma natural que uno quisiera sacarlo, sino que iban gente como medio obligada o pagándose para que pudieran salir y tal, y prohibió las procesiones en Melilla. No, claro, se prohibió en Melilla, no fuimos capaces de prohibirlas en otro lado, fuimos capaces de prohibirlas en Melilla nada más. Pero bueno, aquello yo pienso que fue hasta bueno, porque resurgió de una forma mucho más auténtica y con una fuerza realmente importante. Entonces, la Virgen, que nosotros salíamos con medios propios, no se nos prohibió, pero nosotros en solidaridad, vamos, la cofradía nuestra no se nos prohibió, en solidaridad con las otras cofradías, pues no salimos. Hasta que un año ya pues decidimos salir y las otras cofradías impulsamos de una forma que las otras cofradías empezaran nuevamente a salir. Entonces, fue la Soledad la que empezó a salir nuevamente sola, y en Melilla, sin ninguna... Yo recuerdo cuando empezamos a salir, en el año 80 nuevamente, que en vez de salir a las 12 de la noche, como salíamos siempre, y después posteriormente a las 11, pues aquel el año, que era la primera vez que volvíamos a salir después de 8 años, 9 años sin salir, que en Melilla ya pues, prácticamente no había tradición, bueno, pues impulsado por el entonces vicario Lorenzo Orellana, que, bueno, que nos facilitó de alguna manera aquellas ansias que teníamos, o algunos jóvenes entonces, que teníamos el germen cofradiero ahí guardado dentro y que estábamos ahí ávidos de poder. Yo recuerdo que a las 9 de la noche, cuando entramos a hacer nuestro encierro, a las 8 de la tarde, cuando entramos por la plazoleta, yo me acuerdo que veníamos con el vicario entonces, con Lorenzo Orellana y tal, veníamos varios portadores y demás. Yo estaba entonces de capataz y recuerdo que la plazoleta estaba vacía y no había nadie. Pues nos metimos aquí, bueno, hicimos... Y claro, teníamos un resquemor, un miedo, decir, bueno, vamos a salir solos. También era propio, porque si no había habido durante 8 años, pues la tradición, tú sabes que si no se fomenta de alguna manera, pues se puede ir diluyendo, ¿no? Y mira, cuando dieron las 9 de la noche, se dieron los aldabonazos, abrimos las puertas y había un cordón de policía, no sé, me parece que el color era entonces gris, del uniforme de la policía, quiero recordar, y estaba en la puerta del templo aguantando a la gente, o sea, la plazoleta llena. Es verdad que los melillenses siempre acudimos en el último momento, ¿no? A todos los actos, como que lo tenemos todo muy cerca, estamos acostumbrados. Entonces, claro, lo que media hora antes nos parecía que iba a ser, pues bueno, pues no, podíamos decir un fracaso, pero decir, bueno, pues que no tenía una respuesta como la que nosotros queríamos que podía haber tenido. Pues la respuesta fue al revés, ¿no? La respuesta fue extraordinariamente positiva y la gente se volcó. Entonces la Soledad durante 2 o 3 años estuvo haciendo además el recorrido sola aquí. Las otras cofradías empezaron después, que nosotros fuimos a ayudar, nuestros portadores fueron a ayudar, pues en Cabreriza, que se hizo por su demarcación, en el barrio de La Victoria, hasta que ellos fueron cogiendo nuevamente, esto es historia pura lo que te estoy contando, hasta que ellos cogieron nuevamente pues el impulso y la fuerza para poder
venir a hacer la estación de penitencia al centro, ¿no? A la carrera oficial, como ya nuevamente la agrupación se conformó, nuevamente con las cofradías que había ya y tal, y entonces, bueno, iniciamos esa nueva etapa. Entonces, por eso te digo que la Soledad asumió posiblemente, hasta, vamos, yo recuerdo como capataz, de en una acera, cantarle, que a la Virgen no se la canta, la saeta es una oración hecha, canto, ¿no? Pero a la Soledad no se le ha cantado saetas nunca, pero claro, en aquel momento cantaban saetas, ¿cómo iba a decir que no cantaran una saeta? ¿Cómo iba a decir que? Al revés, si es que era una oración hecha una maravilla, ¿no? Pues yo recuerdo hasta lo que actualmente Zara, que era quiero recordar, Hotel Avenida, me parece que se llamaba, desde uno de los balcones, pues un montón de gente cantando saetas. Y yo recuerdo abrir a la gente en la acera que por favor me dejara, y pasaba la Virgen hasta debajo del balcón para que le cantara la saeta. Con eso te quiero decir que bueno, que asumimos en algún momento determinado lo que nuestra cofradía, hasta en estatuto, pues normativiza otra historia. Nosotros somos los del silencio, del recogimiento, solo rezando el rosario, bueno, porque eso es nuestro estatuto y es lo propio al estilo de las Servitas de Málaga, ¿no? Porque además es la que cierra el ciclo de la pasión para ese gran momento, y que si no tendría sentido que Jesús resucita el domingo, ¿no? Entonces, por eso te digo, tiene muchísimos momentos la Soledad que no es solo de la Soledad, es de Melilla entera, pues por las circunstancias que se dieron. Y es una Virgen, no te voy a decir la que más fervor tenga, pero es una Virgen que tiene muchísimo fervor, que en su capilla durante todo el año está concretamente visitas constantes, y que es una Virgen muy especial. En definitiva, es que es la señora de Melilla, o sea que no puedo ser objetivo. Usted que ha vivido tanta historia en la Semana Santa de Melilla, ¿cuáles son las expectativas para este año, ya que es la segunda otra normalidad después de la pandemia? ¿Cuáles son tus sensaciones? Mira, el año pasado nos sorprendió, vamos, el año de la pandemia, que no salimos, tuvo su historia positiva. Porque fue mucho más interior, ¿no? Se hizo, además todo el tema de redes sociales ayudó, y lo hicimos de una manera virtual, entre todos. Claro, no era nuestra estación de penitencia, pero hicimos una estación de penitencia. Los jóvenes, además, en esto que siempre tenéis muchos más recursos, pues nos metieron a todos dentro, hicimos hasta una estación de penitencia virtual en aquel momento. Y aquello fue con su altar cada uno en su casa, conectándonos todos, haciendo Aquello fue vivir una estación de penitencia distinta, pero muy especial, bueno, así como los oficios nos pasó y demás, ¿no? Indudablemente, bueno, fue al principio de la pandemia, sobre todo aquel año, que aquello fue, realmente estábamos todos, el que diga lo contrario, asustados, no sabíamos además qué pasaba, nadie podíamos pensar que eso solo podía pasar en películas, ¿no? Y nos pasó, y lo pasó, y bueno, y gracias a Dios, pues, con todo lo que conllevó y lo que se llevó, pero bueno, pudimos pasarlo. El año pasado, bueno, fue el primer año que de alguna manera se normalizó, entre comillas, porque también el año pasado salimos con mascarilla todavía, aunque no era obligatorio ya, pero salimos con mascarilla por aquello de la prevención y demás. Y nos sorprendió gratamente, ¿no? Porque la gente se volcó, independiente de como antes analizábamos al principio de esta charla amistosa y cariñosa que tenemos entre los dos, la necesidad que tienen los melillenses y cualquier persona que está trabajando que tiene 2 días de descanso y trata de evadirse. Ahora de lo de pasar a Marruecos estaba con bastante más dificultad, pero antes también teníamos muchísima gente que se iba, pues bueno, al desierto, a otra serie de sitios que tienen su atractivo en nuestro entorno cercano. Y a la península, pues bueno, fuera de la península y tal, pues también muchísima gente. Independiente de cuando llega ese momento, pues sabemos que hay un éxodo, los barcos se van llenos, los aviones. Yo siempre de broma he dicho, no, a ver si tenemos un temporal y no salen y tal, de broma, porque no es digno que por una causa de esas, pues a alguien se le rompa su historia que a lo mejor pues necesita. Pero sí es verdad que la gente que se queda después aquí, y que posiblemente cada vez más necesita en determinados días, pues estar con su cofradía y hacerse el penitente ese de calle, hacer el penitente de estar ahí.
Y entonces, las expectativas que tenemos este año, hacia el año pasado, fueron extraordinariamente positivas en el aspecto yo pienso que este año todavía vamos a rizar el rizo de alguna manera más, ¿no? Yo pienso que vamos a tener muchísima más, todas las cofradías, todas, ¿no? Además, todas hacen un esfuerzo terrible. Hay unos días determinados que parecen que tienen menos arraigo o menos posibilidad, porque son días no feriados, no días festivos, como el jueves y viernes santo, el lunes, martes, miércoles. Pero sin embargo, el año pasado demostró la gente que arropaba sus cofradías y estaba ahí al lado. Y bueno, el jueves extraordinariamente positivo, y nos quedamos a veces, bueno, no se ve toda Melilla cómo está, y ya no hablemos del viernes, cuando ya te digo, el año pasado entregamos 3.500 velas, si se había ido Melilla entera, cómo estaban en más de 3.500 personas en medio de la avenida, ¿no? Entonces, no solo en medio de la avenida. La Soledad tiene eso también, que sí, es prácticamente la persona que está esperándola aquí en la puerta, después la acompaña o se va a determinados rincones que antes hemos ido de alguna manera haciendo la catequesis plástica de su estación de penitencia, y después pues está en la avenida esperándola, y hay quien hasta tiene la necesidad de esperarla pues para eclosionar cuando entra dentro del templo y el Salve Regina se canta, ¿no? Y otro de los momentos extraordinarios que tenemos, que se me ha pasado, es que ahora es, bueno, algo institucional que se ha hecho ya, ¿no? Se ha instituido ya como fijo, y es desde la calle Cánovas, desde uno de los balcones, concretamente este año, el año pasado ya fue, pues de la casa de la que era nuestra Encarna, de la familia de Encarna, de la familia Jiménez, pues que se cante desde allí, y María Mendoza, pues ese pedazo de artista que tenemos en Melilla, desde hace ya 3 años o 4 años, tenemos la posibilidad de que ella, pues su oración se haga a través del Ave María, y es un momento especialísimo, ¿no? Especialísimo en ese momento. Es otro de los momentos que engancha, ¿no? Y que aquello se ve bueno. No quiero robarle mucho tiempo, pero creo que hay que hacer un especial hincapié en la banda, que sería Semana Santa sin su agrupación musical detrás. Concretamente, la Cofradía de la Soledad, ¿cuáles son las marchas que se van a tocar? ¿Qué banda va a acompañar a los dos tronos? Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, el Trono de la Soledad no lleva ninguna banda. El Trono de la Soledad lleva un tambor destemplado que va tocando al paso, y el paso lo llevan los portadores con las perchas. Los pasos que van dando los portadores y el chocar en el asfalto de la percha, ya de alguna manera es un poco la música que conlleva todo el tema y el tambor destemplado, ¿no? Tocando detrás. Y el Santo Rosario, que lo van rezando. Tenemos siempre la extraordinaria posibilidad de esas maravillosas mujeres entregadas, como son las monjas del Monte María Cristina, que son las que dirigen desde hace años, son nuestras benefactoras máximas, ¿no? Siempre yo digo que tenemos un enganche terrible con el de arriba gracias a nuestras monjas, ¿no? A la labor que desarrollan, a la labor que hacen y a la simbiosis que tienen con nuestra cofradía. Entonces ellas van rezando el rosario, ellas son las que dirigen el rosario, y entonces, concretamente ya te digo, el Viernes Santo no tenemos banda. Tenemos el Jueves Santo, asignado desde siempre, como no tenemos banda propia, tenemos asignado a través de la agrupación de cofradías que el Jueves Santo acompaña al Cristo de la Paz. Entonces, las marchas que tocan normalmente, bueno, pues es la fundamental es la banda la de la marcha del Cristo de la Paz, una marcha del Cristo que se hizo hace ya unos años, extraordinariamente, y después, bueno, pues otra serie de marchas tradicionales que normalmente el capataz es de acuerdo con el director de la banda, las que se ponen de acuerdo anteriormente, indudable, y después son la serie de marchas que se van tocando a lo largo del recorrido del Cristo de la Paz. Y por último, para cerrar esta entrevista o pequeña charla, como usted ha comentado antes, me gustaría que nos contara qué significa para la Cofradía de la Soledad esta época de Cuaresma y sobre todo la Semana Santa, pero en especial para usted. La Cuaresma es, yo diría, la fase más trascendente que nos lleva a la auténtica realidad del cristianismo, ¿no? Que es el resucitado. Es decir, la
si Dios no resucita, esto no tiene sentido, ¿no? Y año tras año, pues lo flagelamos, lo humillamos, lo destrozamos, lo crucificamos, le damos toda la caña que le tengamos que dar durante todo el año, porque somos así. Y sin embargo, él al final pues sale victorioso sobre la muerte y nos da ese ejemplo maravilloso como cristianos, ¿no? Entonces, para el tiempo de Cuaresma es la época de cofrade que está uno durante todo el año expectante. La Navidad tiene su parte maravillosa, extraordinaria, yo diría familiar, sentimental, pero la Semana Santa es la parte del cofrade, la liturgia, pues que tiene la trascendencia, que al final el sentido realmente del cristiano, ¿no? Que es la resurrección. Entonces, por eso digo, cuando llega la Cuaresma, pues estamos inmersos en todas las actividades que se desarrollan y sobre todo pues las actividades propias de nuestra cofradía, que desarrolla a lo largo de la Cuaresma, pues a través de las otras cofradías y en unión a otras cofradías, pues el Vía Crucis penitencial conjunto de la agrupación, en diferentes momentos que se viven en conjunto, la presentación de los diferentes carteles, el cartel de la presentación del cartel oficial de la ciudad, los carteles propios de cada cofradía, el pregón de la Semana Santa concreta, siendo la pregonera o el pregonero pues elegido por todas y cada una de las cofradías. Y bueno, después, pues, en este caso, nuestra tradicional celebración de los cultos a través del trigo, ¿no? que el miércoles, jueves y termina el Viernes Santo. Para culminar, pues, con las estaciones de penitencia, que si somos 360 y... Nosotros tenemos de los 365, 363 que somos hermandad y no hacemos cofradía. El 364 para sacar al Cristo y el 365 para sacar a la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, es una parte importantísima como persona, como cristiano, que tenemos que vivirla indudablemente de una manera muy especial. Francisco Javier, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte para esta Semana Santa, tanto a ti como a tu cofradía. Gracias a vosotros siempre y a vuestra disposición. Y gracias por la labor esa que hacéis, que no tenemos medio de pagaros nunca. Pero sí sabéis que tenéis nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por esa extraordinaria labor que hacéis. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros.